Seguimos transitando la tarde de la Freeway, seguimos en Ahora Dicen Que, estamos en vivo como todos los días de lunes a viernes hasta las 20 horas. Vamos a meternos en la segunda charla, entrevista de la tarde. Lo tenemos ya del otro lado de la línea a Lucas Gobo. Él es docente, investigador de la Universidad Nacional de Avellaneda y están presentando un trabajo que han realizado en la universidad con ya un título que es bastante desafiante: los tres modelos en disputas, la economía justicialista, el desarrollismo y el neoliberalismo financiero. Es la portada de este trabajo, que ya al hablar de tres modelos en disputa me parece que viene un poco a desafiar la discusión generalizada. Hola Pablo, Lucas, buenas tardes. Acá Mauricio y Leonardo te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, gracias por estar ahí del otro lado. Contanos un poco de este trabajo que, como decíamos ya desde el título, marca una diferencia en la disputa. Siempre se habla de dos modelos en disputa. Contanos por qué eligieron plantear tres modelos. Mirá, la idea es plantear, si bien hay dos caras de la moneda, de una moneda que es de un lado está el modelo justicialista y del otro lado está el modelo neoliberal financiero y el modelo desarrollista. La realidad es que históricamente se planteó, como bien vos decías, estos dos modelos, ¿no? Que en realidad solamente son el modelo justicialista y el modelo neoliberal financiero. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, sumar al modelo desarrollista como un modelo que se contrapone al modelo justicialista. Y el desafío es entender que cada proceso histórico en Argentina a lo largo del tiempo obtuvo los resultados que cada modelo deseó. No es que hubo modelos que se quedaron a mitad de camino o que no lograron resolver las demandas del momento, sino que la mayoría de los casos, los indicadores lo que muestran es que cada modelo terminó definiendo a propia voluntad cuáles eran los resultados que iba a obtener. Por ejemplo, Y ¿cómo, el primero modelo. ahí, si te parece, Lucas, cómo diferencian ahí el desarrollismo del justicialismo como modelo económico? Bueno, en términos de similitudes, tenés que ambos modelos buscan el crecimiento de la industria y del trabajo. Sin embargo, el desarrollismo busca hacerlo a costa de salarios bajos, con la idea de que con salarios bajos la industria se puede desarrollar mejor, entendiendo el trabajo como un costo. En cambio, el justicialismo lo que busca es que el trabajo los salarios sean un empuje para la economía, una forma de que el consumo a través de salarios altos sea una especie de coordinador de voluntades de los empresarios para que estos puedan ir más ante el empuje del consumo. Entonces, A ver si te seguimos. Un modelo inyecta abajo, digamos, y el otro busca más por el lado de la inversión, por ese modelo, podría ser. exacto. El modelo desarrollista busca que los empresarios inviertan y hay un Estado, entre comillas, presente en el sentido que por ahí hay subsidios a la industria y demás, pero busca que los salarios sean bajos, ¿sí? Porque ven los salarios como un costo, entonces los costos tienen que ser bajos para que la industria crezca. En cambio, el modelo justicialista lo que busca es que los salarios sean altos, ¿sí? Y que los salarios altos sean los que impulsen a la industria. Esa es la principal diferencia. Es una diferencia en términos de distribución del ingreso. Y cuando uno va a observar los distintos procesos históricos en la historia de nuestro país, uno puede observar como, por ejemplo, entre el 45 y el 55, la participación de los trabajadores en el PBI, que significa qué porcentaje de la torta del total producido se llevan los trabajadores y cuánto los empresarios. Bueno, en el 45 era el 40% que se llevaban los trabajadores y en el 55 pasó a ser del 50%. Luego del 55, del año 1955 hasta el año 1972, mientras el peronismo estuvo proscripto, hubo un proceso de sustitución de importaciones por una cuestión internacional, la industria siguió creciendo, hubo gobiernos desarrollistas de distintas índoles, algunos correspondientes a procesos dictatoriales y otros a democracias reducidas, como fueron los de eh, Ilia y Frondizi, pero todos bajo la misma impronta. Y lo que sucede en este periodo es que la participación de los trabajadores en el PBI vuelve a descender nuevamente, y es un proceso que se revierte en el 73 con la llegada de Perón al poder.
Entonces este ciclo que luego esto vuelve a suceder en el siglo XXI y demás, habla de la principal diferencia que hay entre los gobiernos justicialistas y los desarrollistas. Ahí está. Desarrollismo que, si bien no tiene la tendencia a una fuerte toma de deuda, como sí el neoliberal financiero, sí comparte como con el neoliberal financiero esta voluntad de salarios bajos. Ahí quedó claro la diferenciación que hacen y que por ahí no está tan presente en el debate. Y hablabas de que lo evaluaron en base a resultados. ¿Y qué se ve ahí? ¿Qué encontraron? Bueno, principalmente esto que te decía, la diferencia en términos de participación de los trabajadores en el PBI. Después hay un coeficiente más moderno que se mide, que es el coeficiente de Gini, a partir de la década del 90, y también se visualiza en los modelos justicialistas una mejora siempre en la distribución del ingreso, cuando en los modelos neoliberal financiero desarrollista la distribución del ingreso empeora. Eh, y después, en otro punto en contraposición, como te mencionaba antes, es el tema de la deuda, ¿no? Deuda que suele bajar en modelos justicialistas, el stock de deuda sobre el total del PBI. En modelos desarrollistas, la deuda se suele mantener, no suele ni aumentar ni bajar, es como un periodo más de transición, lo que se suele decir en economía, que la deuda se rolea, ¿sí? Como que se mantiene. Y en los modelos donde se implementa el modelo neoliberal financiero, siempre hay un fuerte incremento de la deuda. Esto se puede visualizar muy fácil. Entre el 76 y el 2002, la deuda en relación al PBI pasa de un 35% a un 140%. Luego, entre 2003 y 2015, con fuertes reestructuraciones de deuda y pagos al FMI y demás, la deuda en relación al PBI pasa del 140% al 40%. Y luego en el gobierno de Mauricio Macri vuelve a aumentar al 90%, cumpliéndose este ciclo que te mencionaba antes. Ahí queda claro también el tema de deuda, como cada modelo también lo expresa en estos niveles de endeudamiento. Pensaba mientras te escuchaba, Lucas, Lucas es Lucas Gobo, él es docente investigador de la Universidad de Avellaneda. Siempre se habla también de la Argentina pendular, ¿no? Como que va de un extremo al otro y no logra establecer un modelo de desarrollo que haya un acuerdo social o político o dirigencial en un modelo de desarrollo. Eso, ¿qué abordaje tienen? ¿Qué visión tienen de eso? Y ahí una más que te haría también es si de alguna manera esto que antes era una característica más bien argentina, hoy también se está viendo en otros lugares donde los cambios abruptos de gobierno empiezan a generar mucha inestabilidad. Ujú. Sí, en términos dirigenciales, claramente, bueno, el peronismo se debe un debate en torno a qué forma parte del modelo económico justicialista y qué no, o de qué forma se tienen que tener en cuenta, más que nada en términos de que el desarrollismo siempre terminó siendo una especie de válvula de escape de los gobiernos neoliberales. ¿A qué me refiero con esto? Lo mismo sucedió en el año 2002, cuando a la salida de la crisis de deuda, en un principio se termina pagando en gran parte con la especificación asimétrica y demás, que perjudicó al conjunto de los trabajadores. Lo mismo sucedió en el año 2019, con un gobierno que no pudo hacer cumplir con las demandas de la sociedad y con lo que había prometido en campaña, y terminó siendo una especie de válvula de escape para que el conjunto de la población termine pagando la deuda que tomaron tanto empresas privadas como el gobierno de Mauricio Macri de forma injusta, un préstamo de 45.000 millones de dólares que no se utilizó en ningún tipo de bien tangible, ni en obra, ni en mejoría de calidad de vida para la sociedad. Entonces hay una definición que se debe, a mi parecer, debe tomar la dirigencia política para ver de qué forma encauzar cuáles son realmente las voluntades de transformar la realidad, eh, y no anclarse en un modelo que no tiene que ver con las banderas principales del peronismo. Ahí hay mucho para reflexionar y estos tiempos de crisis también nos hacen repensar bastante. Lucas, ¿cómo fue el trabajo para llegar a este documento? ¿Hay más actores involucrados? Contanos un poco
cómo es Sí, ese claro. trabajo universitario, hoy que estamos atravesando la segunda jornada de paro nacional de docentes y no docentes en las universidades, vale la pena rescatar también ese trabajo, ¿no? Bueno, este trabajo se realiza entre distintos economistas, en su mayoría de la Universidad de Avellaneda. El libro está editorializado por la Universidad de La Plata, así que hay, bueno, economistas de distintos ámbitos. Es un libro que compilamos junto a Santiago Fraschina y hay autores, 8 autores a lo largo del libro que, bueno, que tocan esta diferenciación de los tres modelos a través de distintas aristas, ¿sí? El rol del Estado, el trabajo, la distribución del ingreso, una mirada más internacional, cómo se encausa cada modelo en términos internacionales y en relación al resto del mundo. Bueno, distintos enfoques que lo hacen distintos autores a lo largo de los capítulos y que junto con Santiago encauzamos, le dimos estructura e intentamos establecer y empujar un poco esta discusión en el mundo académico, en el mundo político y también en el conjunto de la sociedad. Ahí está, y se puede acceder a la publicación, está ahí, podemos compartir en un ratito en las redes de la radio también cómo acceder a la publicación. Te Exactamente. pregunto, ya Es de descarga gratuita, eso es importante aclararlo, está a través de la buenísimo, página de la Universidad de La Plata. está buenísima la aclaración, por eso vale la pena invitar a todas y todos los que estén del otro lado a chusmear un poquito este trabajo. Te hago una consulta ya que sos docente de universidades del conurbano. Ujú. ¿Cómo está el aula con esta realidad económica y más en la carrera de economía? ¿Cómo está el debate en el aula? ¿Cómo se están viviendo estos tiempos? En términos de dictado de clases, la situación es complicada porque los alumnos les está costando cada vez más afrontar las materias debido a que tienen que trabajar más horas o alumnos que antes no trabajaban ahora están teniendo que salir a buscar trabajo o haciendo horas extras porque no les alcanza el dinero. Entonces, en términos de cursada, eso está complicando a varios alumnos. Y por otro lado, bueno, obviamente no hay un malestar general en el cuerpo docente, en el cuerpo no docente, por los salarios que se están pagando, que obviamente se encuentran muy atrasados respecto a la inflación en el último año. Salarios que ya de por sí no eran elevados, hoy ya son salarios que no logran cubrir la canasta básica total, sobre todo para aquellos docentes que tienen dedicación completa, ¿no? A la universidad. Yo por ahí tengo la suerte de que no sea mi trabajo principal, pero no es la realidad de muchos docentes que dedican con mucha pasión y amor se dedican al trabajo de la docencia universitaria y que en este contexto, con estos salarios, la realidad es que es imposible vivir con ese ingreso. Ahí está un poco cómo se vive y por qué hoy estamos atravesando el segundo día de paro en todas las universidades. Lucas, gracias por este rato. Vamos a Gracias compartir a ahí ustedes. la publicación y te agradecemos por conversarla un poco acá en la radio. Abrazo grande. Hasta luego. Gracias. Lucas Gobo, docente economista, presentando los tres modelos en disputa: la economía justicialista, el desarrollismo y el neoliberalismo financiero.